Silencio de fusiles. Soy el sargento Matías Herrera, veterano de infantería de la 8ª Zona Militar. Creí haber visto lo peor en operativos contra cárteles y en patrullajes de frontera, pero lo que ocurrió en 2019, entre los cerros de Mínames y la Sierra de la Madera, Coahuila, me quitó el sueño de un modo que ningún tiroteo logró jamás. Habíamos sido desplegados para custodiar un viejo centro de radar que según inteligencia servía de repetidor clandestino para comunicaciones de traficantes. El radar, una antena oxidada plantada en la ladera, dominaba un valle cubierto de oyameles y encinos. El cuartel improvisado era un cascarón de hormigón, construido en los 70 para ejercicios de artillería. Las ventanas carecían de vidrios, y el viento cargado de llovizna silbaba noche y día. Éramos 6 elementos: el teniente primero Duarte, el cabo Serrano, 2 soldados de reemplazo y yo. Solo debíamos custodiar el equipo decomisado hasta que llegaran ingenieros a desmontarlo. La tercera noche la niebla bajó temprano. Era un muro espeso, la linterna apenas perforaba unos metros antes de chocar contra la blancura lechosa. Hacia las 22 horas el teniente nos ordenó reforzar el perímetro. Serrano y yo tomamos rumbo norte, siguiendo la vereda de grava que conducía a un caserío abandonado llamado Real de la Luz. Los mapas lo mostraban como despoblado desde 2005, cuando la mina de Florita cerró. Avanzábamos en silencio, los fusiles colgados al pecho. El olor a pino mojado era tan intenso que recordé mi infancia en los campamentos de cadete. A medio camino distinguimos un resplandor tibio entre los árboles, como la lámpara de queroseno de un campesino. Cuando nos aproximamos, vimos a una anciana sentada sobre un tronco, cubriéndose con un rebozo negro. No llevaba linterna. La luz parecía provenir de la misma tela que la envolvía. Serrano tosió para anunciar nuestra presencia. La mujer levantó la cabeza y sin pestañear murmuró: ¿Llevan velas, muchachos? Aquí la muerte anda a oscuras. No, contestamos. La orden era evitar contacto civil y en teoría allí no debía haber civiles. Continuamos marcha, bordeando la figura sin perderla de vista. Al rebasarla escuché un susurro detrás. Cuando regresen, traigan 2 cirios. Uno para él y otro para mí. La voz sonó al mismo tiempo lejana y pegada a mi oído. Di vuelta con el fusil en alto. No había nadie. Solo la bruma, el sendero y el tronco vacío. Serrano balbuceó una grosería y aceleramos el paso. Real de Mínames. La luz apareció de pronto como un grupo de sombras rectangulares. Las casas, con techos hundidos, se alineaban alrededor de una capilla sin campana. La puerta principal colgaba retorcida. Dentro, el altar estaba cubierto de hollín, y de las paredes brotaban manchas de humedad que semejaban siluetas de personas. Buscábamos indicios de intrusos, pero todo estaba en ruinas. Solo encontré restos de veladoras derretidas y una pila de casquillos calibre .123 en la sacristía. Tomé uno. La marca de fábrica indicaba 1999. Regresamos al puesto antes de medianoche. Duarte anotó el encuentro con la anciana en el parte, más por formalidad que por creerlo. Sin embargo, a las 02:30, mientras hacía ronda interior, escuché pasos descalzos en el pasillo. El eco hueco retumbaba lento, arrastrado. Pensé que era uno de los soldados y asomé la cabeza. Vi a la misma mujer, sosteniendo una vela encendida, que no goteaba cera. El pasillo quedó iluminado por un resplandor anaranjado. Su rostro, arrugado y gris, se volvió hacia mí. «Ya traje mis cirios», susurró. «Falta tu ofrenda». Sentí un entumecimiento en la nuca. Cualquier otra noche habría disparado al aire para detener al intruso, pero algo en aquella presencia me clavó al suelo. Cuando reaccioné y parpadeé, el pasillo estaba vacío y olía a humo de pino recién quemado. A la mañana siguiente encontramos una línea de huellas fangosas entrando al cuartel, pero ninguna saliendo. Terminaban frente a la litera donde dormía el cabo Serrano. Él afirmaba no haber sentido nada. Duarte, con el rostro demacrado, decidió que elevaríamos un reporte urgente y pediríamos relevo. Aquello se salía de lo operativo. No obstante, la radio de campaña solo emitía estática. Subí a la antena portátil para conseguir señal. Al girarla hacia el este,
Capté una frecuencia baja en la que sonaba un rosario rezado en latín, entremezclado con un golpeteo metálico. Era imposible. La zona de operaciones usa frecuencias cifradas no religiosas. Corté la transmisión antes de que el murmullo afectara mis nervios. Esa tarde la neblina regresó más densa y con olor a tierra recién removida. Los pájaros callaron. A las 19:00, el soldado de relevo no volvió de su patrulla al arroyo. Serrano y yo seguimos su rastro, marcándolo con estacas fluorescentes. El lodazal conducía otra vez a Real de la Luz. Entramos en la capilla. Sobre el altar había un casco kevlar, chorreando agua, y debajo una cruz improvisada con 2 fusiles atados. A sus pies se consumían 2 cirios blancos cuya cera chorreaba al suelo formando charcos semejantes a pulmones humanos. Un susurro recorrió la nave, uno para él y otro para mí. La llama de los cirios se tornó verde y olió a pólvora. Disparamos ráfagas instintivas, rebotando plomo en los muros de adobe. El estruendo reverberó dentro del templo, pero cuando cesó, el casco y las velas habían desaparecido. Solo quedó el eco de nuestros tiros y el retintín de casquillos rodando. Salimos corriendo. El camino de regreso se convirtió en un laberinto. La vereda recta parecía curvarse sobre sí misma. Anduvimos 2 horas sin encontrar el cuartel, hasta que vimos una fogata junto a un mezquite derrumbado. Allí, sentado en una silla de madera, estaba nuestro soldado extraviado, sin uniforme, cubierto con un rebozo negro idéntico al de la anciana. Miraba las brasas con los ojos vidriosos. Me acerqué, lo tomé por el hombro. Estaba helado. Intenté levantarlo. El cuerpo se deshizo en polvo, como hueso calcinado. El rebozo cayó al suelo y la fogata se extinguió, aspirada por la oscuridad, como si alguien soplara desde adentro. Al fin encontramos el puesto al amanecer. El teniente Duarte redactó: retirada táctica por condiciones ambientales adversas. Empacamos en menos de 20 minutos. Antes de partir, eché un vistazo al valle. Sobre la bruma matinal, vi la silueta de la anciana parada en la puerta de la capilla, levantando 2 cirios apagados. Sus brazos parecían ramas secas, su cara un parche de sombras. Descendimos en los vehículos tácticos. 1,5 kilómetros después me atreví a mirar por el retrovisor. El caserío ya no estaba. Donde antes se extendía Real de la Luz, solo vi un claro cubierto de maleza quemada. El GPS marcaba coordenadas vacías, como si jamás hubiera existido un camino allí. Presentamos el informe en Saltillo, un compendio de ruidos, huellas imposibles y la desaparición de un soldado sin rastros forenses. Nadie nos creyó. Nos ordenaron guardar silencio por bien de la moral del batallón. Nos relevaron de guardia y nos enviaron a bases distintas. A Serrano lo destinan, Ron a Campeche. Semanas más tarde me llamó borracho, llorando, diciendo que cada noche soñaba con velas que no se consumen. 2 meses después se pegó un tiro en la recámara de servicio. El parte oficial dictó depresión post-combate. Yo pedí la baja voluntaria poco después. Hoy vivo en Torreón. No duermo sin la luz encendida. Cada vez que la apagó, huelo humo de pino y siento pasos descalzos en el pasillo. A veces, al borde del sueño, veo un resplandor anaranjado filtrándose bajo la puerta. 2 cirios encendidos, esperando a que abra. He intentado convencerme de que todo fue un delirio por estrés y falta de sueño, pero todas las madrugadas, a las 02:30 exactas, la radio vieja que guardo como recuerdo se activa sola y transmite aquel rosario en latín. El golpeteo metálico acompaña las oraciones. Cuando me armo de valor y apago el aparato, el silencio parece más espeso que la niebla de la sierra. Y entre ese silencio una voz arrugada me susurra detrás del oído: uno para él y otro para ti. Sombra en la brecha. Me llamo Capitán Elías Reyes, adscrito al 17º Batallón de Infantería. Llevo 18 años de servicio, pero lo que viví en la selva Lacandona, Chiapas, durante el verano de 2019, sigue quitándome el sueño. No redacto este informe para exhibirme, sino para que quede constancia de lo que ocurre lejos de los reflectores.
allí donde el gobierno prefiere fingir que nada pasa. A finales de julio, empezaron a llegar partes anómalos desde las rancherías de frontera, Corozal, vacas despellejadas sin una sola gota de sangre, gallineros vacíos, jaguares despedazados sin órganos internos. Los peritos veterinarios no hallaban huellas ni signos de carroñeo. El Estado Mayor, temiendo que se tratara de bioterrorismo o contrabando patógeno, ordenó una operación de reconocimiento profundo. Yo quedé al mando de 9 hombres curtidos, en patrullajes de alto riesgo. Volamos desde Tuxtla hasta una brecha clandestina cercana al río Lacantún. La humedad nos aplastó antes de bajar del helicóptero. El verde interminable parecía tragarse el horizonte. El mando local entregó un informe somero: 20 cabezas de ganado, 6 campesinos desaparecidos y rumores de un nahual con ojos rojos. El párroco del pueblo nos advirtió que las campanas no se tocaban de noche porque algo rondaba entre los ceibos. Tomé notas sin dar crédito. No era la primera vez que escuchaba supersticiones, y establecí el puesto de avanzada en 1900 en una escuela abandonada, a 3 kilómetros de la última escena del ganado. La primera jornada transcurrió entre patrullajes sigilosos y tendidos de sensores IR. Por la tarde hallamos un becerro recién destripado. La piel colgaba, pero no había carroñeros ni hedor. La herida era tan pulcra que parecía cauterizada. No quise sembrar pánico y ordené embolsar los restos para el laboratorio. Sin embargo, esa noche, mientras revisaba reportes, escuché un golpeteo en el exterior. El soldado Márquez de guardia aseguró haber visto algo alto, delgado, como un hombre cubierto de lodo, merodear entre los postes de luz. Lo atribuí al cansancio, mas dispuse turnos dobles. Al amanecer siguiente, me interné con 4 efectivos en un cañón fluvial, dejando a teniente Damián Vargas con el resto para vigilar el perímetro. Avanzamos sigilosamente, machete en mano. Sobre las raíces encontré huellas profundas, de 3 dedos, cada una del tamaño de mi casco. No correspondían a felinos ni a ungulados. Hice las coordenadas y pedí extracción de muestras. El calor nos drenaba el ánimo, así que propuse regresar al punto de reunión antes del ocaso. A medio camino la radio chisporroteó. Vargas murmuraba algo ininteligible, luego solo ruido blanco. Intenté de nuevo en frecuencia de emergencia. Nada. Aceleramos el paso. El aire olía a cobre y a tierra mojada. Cuando por fin divisamos la escuela, el silencio era irreal. Las cortinas rotas se agitaban, pero no había viento. Dentro hallamos casquillos esparcidos, fusiles sin cargador y, en la pared, un reguero largo de sangre seca. No había cuerpos ni signos de arrastre. Sobre un pupitre, la bitácora de Vargas terminaba con una frase escrita a toda prisa: no dispara, se pierde la señal, ojos como brasa. La brújula comenzó a girar sin motivo. Los GPS no fijaban satélite. Dispuse formar círculo defensivo y esperar hasta el alba, aprovechando las barricadas improvisadas. A medianoche la temperatura descendió de golpe. El soldado Juárez apuntó su luz térmica hacia la cancha. Algo se movía a 80 metros, tan frío que la pantalla lo mostraba negro absoluto. Se deslizaba sin pasos, como flotando. Levanté el fusil, pero decidí no abrir fuego. Necesitaba identificar objetivo. De pronto el ente giró la cabeza y 2 puntos rojos emergieron de la penumbra. Fue cuando la realidad se torció. El vidrio de la ventana estalló y una extremidad alargada atrapó a Juárez. Lo arrastró afuera antes de que nadie reaccionara. Las ráfagas iluminaron el patio, pero solo vimos sombras deformes que se entrelazaban con la vegetación, como si la selva misma tuviera venas de oscuridad. El radio explotó en un chirrido tan agudo que nos obligó a cubrirnos los oídos. Entonces comenzaron los gritos. No venían de Juárez, venían de todas partes, incluso de encima de nosotros, como si el cielo estuviera gritando a coro. Bajamos al sótano de la escuela, un viejo refugio antiincendios, y atrancamos la puerta con tablas y pupitres. Dentro olía a yeso húmedo y excremento de murciélago. El soldado Gálvez rezaba con la voz rota. Saqué la linterna de cabeza y eché un vistazo.
Las paredes tenían inscripciones mayas, figuras de hombres sin rostro ofrendando órganos a una criatura alada. No era grafiti reciente. Sentí un vértigo insoportable. Entendí que aquel lugar llevaba siglos alimentando un horror anterior a cualquier frontera. La vigilia fue eterna. Cada tanto escuchábamos rasguños, pero jamás intentaron forzar la puerta. A las 5 de la mañana el ruido cesó. Salimos temblorosos. Sobre el piso de la planta superior hallamos un casco perforado, aún caliente, y jirones de uniforme, pero ni una gota de sangre. En la pared exterior, estampado con lodo oscuro, reconocí el emblema de nuestra brigada, un jaguar estilizado. Al centro había sido arrancado un pedazo, como si alguien quisiera borrar nuestro rastro. Pedí evacuación inmediata. Un helicóptero UH-60 descendió en la cancha media hora después. Mientras abordábamos observé una línea de puntos rojizos avanzar veloz entre los árboles, acompañando el vuelo a ras de suelo. Nadie osó disparar. Ya en el aire, el ingeniero de vuelo, un civil contratado, giró hacia mí con la cara pálida y preguntó si sabíamos qué era esa cosa que nos seguía. Contesté que era una interferencia térmica, aunque todos sabíamos que mentía. La base aérea de Palenque nos recibió con protocolos NBQ, como si hubiésemos convivido con un patógeno desconocido. Nos desnudaron, analizaron y enviaron a psicología. 3 días después me presenté ante el Estado Mayor. El general de división hojeó mi reporte. Se quedó largo rato en la parte donde detallaba la velocidad y la resiliencia de la criatura, y solo dijo: su misión era confirmar actividad hostil no convencional. Mis condolencias por sus pérdidas. Caso cerrado. Intenté protestar. Respondieron que mi lealtad estaba en juego. Me extendieron un sobre con la insignia de inteligencia y sugirieron firmar un acuerdo de confidencialidad. A cambio me liberarían de toda responsabilidad por los hombres desaparecidos. Firmé en silencio, temiendo por mi familia. Al salir observé a otros oficiales en la sala de espera, todos con el mismo sobre en la mano y el mismo vacío en la mirada. Semanas más tarde, de permiso en Tuxtla, prendí la radio local por costumbre. El locutor hablaba de rumores sobre un dron ilegal que habría mutilado ganado en la selva. Teoría absurda pero conveniente. Cambié de emisora. Lo mismo. Era evidente la campaña de encubrimiento. Decidí viajar a frontera Corozal con ropa civil, buscando explicaciones. El camino estaba bloqueado por un retén mixto Ejército-Guardia Nacional. Un capitán que no conocía me reconoció al instante. Sin quitarme los ojos de encima, me devolvió la credencial y murmuró: retírese, señor. Aquí no hay nada que ver. Entendí la amenaza y di vuelta sin replicar. Desde entonces sufro de insomnio. Cada noche sueño con árboles que sangran y con ojos que me observan desde corredores de escuelas vacías. A veces despierto con la sensación de que algo está al otro lado de la puerta, esperando. He sometido estos recuerdos a la lógica, al escepticismo, incluso a la fe, y nada cuadra. Solo me consuela haber redactado este testimonio. Si desaparezco como mis hombres, al menos quedará esta narración como prueba de que algo imposible sigue patrullando la brecha entre el mundo civilizado y la selva, reclamando ofrendas de carne y silencio. Ruego al lector que no vaya a buscarlo. Los mapas no advierten del peligro, y las brújulas se vuelven locas antes de que entiendas dónde estás. Si algún día viajas por aquellas latitudes y encuentras ganado seco como papel, date media vuelta. La selva es vieja, y recuerda cada gota de sangre que le quitan. Yo todavía escucho su latido cuando cierro los ojos. 3 ojos en la bruma. Me llamo Edmundo Fierro. Tengo 69 años y llevo 14 retirado del ejército mexicano. He vivido lo suficiente para ver los colores de la guerra y la podredumbre del crimen organizado, pero nada, absolutamente nada, me ha robado tanto sueño como lo que ocurrió en julio de 1994, en un recodo casi olvidado de la selva lacandona, a pocos kilómetros del río Usumacinta. Aquel mes nuestra compañía formaba parte de un destacamento que patrullaba la frontera sur, revisando pistas clandestinas y campamentos de cosecha ilegal.
Las órdenes llegaron una madrugada sofocante. Objeto luminoso cae en zona Bravo 13. Aseguren perímetro y esperen indicaciones. Parecía un comunicado rutinario, el tipo de reporte que se archiva y se olvida, pero la voz en la radio temblaba como si la estuvieran sosteniendo desde el otro extremo del país. Éramos 8 hombres dentro de un viejo Dina 6x6. El motor rechinaba, mientras encarábamos veredas que parecían tragarse los faros. La selva nos cercó con un hedor dulzón de hojas podridas y flores nocturnas. Los grillos callaron al mismo tiempo, como si un resorte los hubiera desconectado. Cuando la aguja del reloj marcó la 0217, el suelo vibró bajo el chasis. Un pulso grave, único, suficiente para apagar la estática de la radio y arrancar un chirrido metálico a los bastidores del camión. Llegamos a un claro que nunca figuró en los mapas. El follaje estaba chamuscado en un círculo de 30 metros de diámetro. Las lianas goteaban savia como heridas abiertas. En el centro reposaba un bloque poligonal de un metal que no reconocí. No era negro ni gris, sino ambas cosas a la vez. Un tono que absorbía la luz y la devolvía torcida, como si la hiciera sangrar. Sin embargo, aquello no era lo que me heló la sangre. A la orilla del claro, tumbado sobre helechos aplastados, yacía algo. A primera vista pensé en un maniquí cubierto de cal, bípedo, alargado, delgado como un poste de alambrado. Su piel era lisa, casi traslúcida, los músculos parecían hilos de luz bajo una membrana lechosa. Cuando enfoqué la linterna, descubrí que aquel ser poseía 3 ojos. 2 en el lugar habitual y un tercero, desproporcionado, en medio de la frente. Ninguno parpadeaba. Todos emitían un fulgor dorado, tenue, triste. En ese instante el aire se compactó, como si la humedad se coagulara dentro de mis pulmones. El reloj en mi muñeca se detuvo. Lo oí porque el tic-tac dejó de cimbrarme la piel. Sentí una presión detrás de los ojos, un murmullo que no era sonido, una pena ajena, inmensa y al mismo tiempo ajena, que buscaba atravesarme. Quise retroceder, pero el barro me succionó los botines y aquella mirada triple ocupó todo el horizonte de mi conciencia. No hubo palabras, solo un torrente de imágenes que no supe descifrar. Torres de nubes negras, charcos de metal fundido, un cielo al revés. El encanto se rompió cuando los demás soldados irrumpieron con sus fusiles alzados. Apenas pude señalar la silueta blanca antes de que un rugido de rotores sacudiera el dosel. Un Bell 212 de la Fuerza Aérea descendió derramando hojas y polvo ardiente. Tras él se deslizaron 2 camiones M-35 sin distintivos, tripulados por personal que no reconocí. Sus uniformes no llevaban rango ni bandera. Uno de ellos, un capitán, de rostro pulido como bayoneta, nos pidió un parte rápido mientras otro grupo desplegaba lonas opacas para cubrir tanto el bloque metálico como al ser. No hubo oportunidad de protestar. Nos obligaron a ceder nuestros casetes de radio, a apagar las cámaras Polaroid que algunos cargaban como pasatiempo y a firmar declaraciones de confidencialidad ante un escribiente que nunca levantó la vista. Del papel, el capitán me separó del pelotón y susurró algo en el borde de mi oreja. Lo que creyó ver no existe, mayor. Por su bien, recuerde eso. Tenía la boca fría y un olor a formalina, el mismo que impregna los quirófanos antes de la autopsia. Amanecía cuando regresamos al campamento. La selva volvía a resumar su rutina de pájaros y motores lejanos, y sin embargo, todo parecía falsificado. Como un decorado frágil sobre el que alguien había pegado con cinta adhesiva, un cielo ajeno. Nadie habló durante el trayecto. Yo presionaba los nudillos contra los dientes para no recordar el peso de esa mirada imbatible, ni el temblor del reloj detenido. En el cuartel nos retuvieron 12 horas. Exámenes médicos, interrogatorios sin anestesia y amenazas veladas. Al final soltaron una versión oficial. Satélite meteorológico soviético sin vida útil, radiactivo. Nos dieron pastillas de yoduro y nos enviaron a dormir como si la pesadilla se pudiera disolver en cloroquina y somníferos. Esa noche descubrí que el sueño puede ser más cruel que la vigilia. Me encontré atrapado en un corredor de raíces que se retorcían como intestinos. A lo lejos,
3 luces amarillentas palpitaban dentro de una bóveda mastodóntica. Cada vez que pestañeaba, la distancia se comprimía, y el fulgor me taladraba el cráneo. Sentía como mi lengua aprendía un alfabeto que no existe en nuestro tracto vocal, y al despertar tenía sangre fresca en el paladar. Los meses siguientes conviví con un silencio denso dentro del pecho. Los compañeros que estuvieron conmigo, aquella madrugada, fingieron demencia colectiva. Cambiaban de tema cuando la conversación insinuaba aquella ruta sin nombre. Uno desapareció en un traslado a Veracruz. Otro se pegó un tiro en la ducha de la comandancia de Palenque. Yo pedí mi pase a retiro en el 2005, convencido de que la jubilación ahuyentaría a mis demonios. Fue un error de cálculo. Los ojos regresan cada vez que la casa se queda oscura, se reflejan en la pantalla apagada del televisor, en la superficie del café, en los espejos empañados. A veces despierto convencido de oler la selva dentro del closet y oigo aquel tic-tac ausente marcando las tablas del piso. Siento entonces el mismo rumor antiguo hurgando en la corteza de mi mente, buscándome como larva que perfora madera. Comprendí, al cabo de los años, que no presencié un simple accidente cósmico. Fui testigo, quizá, de una extracción. Algo vino a recoger aquello que cayó, y nosotros estorbamos en la operación. Hablar de esto me cuesta la respiración, pero la muerte se acerca y prefiere que la casa quede en orden. Mi nieto Luis coloca el micrófono en la mesa y me anima a continuar. No sabe que cada palabra es un clavo en la tapa de un ataúd que nadie debería abrir. Aún así, escribo porque callar no me ha salvado de nada. Tal vez quien escuche interprete esto como efusiones de un viejo paranoico. Quizá crean que la humedad tropical enfermó mi cerebro. Ojalá. Anoche, mientras este relato tomaba forma, la televisión se encendió sola. Pantalla gris, sin señal. En medio del ruido blanco emergió una línea vertical de luz amarillenta. 3 destellos rítmicos, siempre 3. Comprendí que la distancia entre aquel claro y mi recámara había desaparecido. La selva puede extender sus raíces debajo de cualquier casa, incluso en un barrio tranquilo de Campeche. Si alguna vez circulan por la frontera sur y escuchan un rumor metálico detrás del canto de los tucanes, sigan de largo. No importa cuánta curiosidad les inocule el diablo, habrá algo ahí con la piel traslúcida, dispuesto a mirarlos con 3 ojos que jamás parpadean. Y cuando lo haga, verán nacer un silencio tan sólido que sentirán cómo la lengua se vuelve piedra y la vida, a pesar de seguir latiendo, recula hacia un rincón donde la razón no vuelve. Llevo 31 años intentando nombrar aquel pavor. He fracasado siempre. Solo puedo advertirles que el terror más puro no grita, observa. Se clava en la memoria como una espina luminosa y, noche tras noche, talla sus propias palabras en la médula de quien tuvo la desgracia de presenciar su caída. Edmundo Fierro, ex mayor de infantería. Uniforme vacío. Me llamo Ramiro Díaz y serví 17 años en la compañía de Montaña 32. A lo largo de todas las campañas, asumí una sola regla que el capitán Barrios repetía como oración de madrugada. Jamás te mezcles con la gente del pueblo que proteges. Al principio creí que era simple prudencia contra chismes. Después entendí que hablaba de otra clase de peligro. A mediados de 2017, nos desplegaron en la Sierra Húmeda de Chiapas para la Operación Horizonte Verde, destinada a desmantelar laboratorios clandestinos ocultos bajo la espesura. Éramos 12 hombres curtidos, pero la lluvia constante y el barro que tragaba las botas convertían la valentía en puro instinto. Al 5.º día aseguramos San Juan de la Niebla. 20 chozas, de tabla y palma a la orilla de un río color óxido. Nuestro trabajo era sellar comunicaciones, patrullar y esperar refuerzos. Cuando todo parecía calmarse, Hugo Mena, mi binomio de patrulla, comenzó a esfumarse tras el toque de silencio. Yo sabía que fumaba para lidiar con la ansiedad. No, avisé. Sin embargo, la tercera noche se ausentó hasta el amanecer y regresó con las pupilas dilatadas y un perfume de azahar pegado al chaleco. Murmuró haber hallado la única cantina abierta en 100 kilómetros. No insistí,
Pero anoté la incoherencia. Ningún civil conservaba licor, mucho menos flores tan frescas. Desde esa madrugada las radios callaron por completo. Sin señal de cártel ni cazadores furtivos, solo un viento frío que traía entre los árboles carcajadas femeninas que se disolvían en gotas. Nadie quiso admitirlo, pero todos las oímos. El cuarto amanecer, Hugo no volvió. Su litera quedó intacta. El fusil sobre la mesa, las botas vacías en posición de desfile. El capitán ordenó buscarlo antes de reportar la baja. Rastreamos la selva siguiendo charcos de lodo negro que parecían recientes a pesar de la sequía de aquel día. Avancé entre lianas hasta un claro cubierto por neblina baja. Allí se alzaba una casa de madera roja, sin ventanas, con macetas, repletas de azahares al pie de la puerta. Sobre el dintel colgaba un listón con el nombre Lucía bordado en hilo dorado. Las tablas crujieron bajo mi peso. El olor a gardenia y tierra mojada era tan espeso que parecía otro clima. En la sala, sobre una silla trenzada, descansaba el uniforme de Hugo, doblado con meticulosidad de revista, sin rastro de barro ni sudor. Al tocarlo, la tela liberó agua, helada que se deslizó hasta mi codo. Revisé la cocina, la alcoba y el altillo. No hallé cuerpo, solo un retrato envuelto en velo. La joven de la foto tenía cabello largo, un vestido blanco y ojos demasiado brillantes, como si recordaran algo que yo debía olvidar. En la parte trasera hallé un pasillo hacia el río. La tierra estaba removida y mostraba la huella clara de una pala reciente. Seguí el sendero hasta la verja oxidada del cementerio. Bajo un almendro descubrí otra vez el uniforme de Hugo, perfectamente extendido sobre una tumba de cemento fresco. La lápida ya tenía nombre y fechas. Lucía Mena, 1996-2011. El aire olía a flores recién cortadas y a óxido. Llamamos retreta de urgencia. El capitán llegó con 2 sargentos y autorizó excavar. A medio metro apareció la losa de concreto, grabada con el nombre de Lucía y una tercera fecha, la de esa misma semana. Debajo reposaban huesos diminutos envueltos en lino, aún manchados, de barro reciente. El fémur derecho estaba roto y mal soldado, señal de una caída infantil. Nada explicaba la nueva fecha ni el uniforme seco que alguien dejaba como ofrenda. Mientras procesábamos la escena, las radios, abiertas para coordenadas, estallaron con un sollozo indefinible que se filtraba por las frecuencias como agua llorando. Al mismo tiempo, la niebla sobre las tumbas adquirió formas humanas, siluetas uniformadas de distintas épocas que brillaban levemente bajo la luna cerrada. El capitán, erguido, repitió en voz baja su regla sagrada. Confesó, tal vez así mismo, que él conoció a Lucía en 2011 durante una incursión y que nunca volvió hasta ahora, cuando el ejército lo envió a la misma región. Su culpa, dijo, había dado vida a la prohibición. Antes de terminar, la niebla se arrodilló alrededor de la fosa y succionó la tierra como si bebiera memoria. Entonces manos delgadas brotaron del barro y aferraron nuestros tobillos. Intentamos cortar los dedos con bayonetas, pero la carne se licuaba y volvía a solidificarse. Un sargento se hundió hasta las rodillas y en un instante el lodo lo tragó como si nunca hubiera existido. El capitán ordenó retirada hasta el río. La corriente sería nuestra línea de ruptura. Cruzamos luchando contra remolinos que arrastraban fragmentos de cruces flotando. Del otro lado, el bosque quedó en penumbra, salvo un brillo violáceo que lamía las copas como incendio mudo. Al tocar tierra firme, el capitán se desplomó. Su rostro había envejecido décadas. Los ojos parecían cáscaras vacías. Murió sin exhalar palabra. Al llegar al campamento improvisado, los sacos de dormir estaban rasgados como por garras diminutas, y cada mochila abierta como si alguien hubiera hurgado en busca de recuerdos. No faltaba equipo, pero las fotos familiares guardadas por algunos compañeros estaban cubiertas de lodo con olor a azahares. Comprendimos que la selva conocía nuestros nombres y los de quienes amábamos. Imaginé a mi esposa recibiendo ese mismo perfume a cientos de kilómetros y sentí un escalofrío que ningún entrenamiento disipó. Las horas siguientes fueron guardias sin sentido. Cada 30 minutos contaba munición, nombres y todas las variantes de rezos que conocía.
levantando un dique contra la idea de que algo nos cazaba con paciencia de depredador viejo. El silencio se volvió tan espeso que escuchaba mi sangre golpear la tela de la capucha. Para sostener la cordura abrí mi cuaderno de campaña. Descubrí que las rutas nocturnas de Hugo formaban un círculo perfecto alrededor de la Casa Roja, como si siguiera un camino trazado antes de nacer. Cada huella terminaba donde otra comenzaba, cerrando un símbolo que solo podía leerse desde minutos por el aire. Aquella geometría me heló la espalda más que cualquier disparo recibido en combate. El helicóptero que vino por nosotros voló a ras de copa, evitando nubosidad tan densa como plomo fundido. Desde la puerta lateral vi el claro. Donde antes estuvo la casa, ahora solo existía un agujero negro que tragaba la luz del amanecer. Del centro surgía un vaho blanco, la exhalación de un pozo sin fondo. El artillero intentó fotografiarlo. La pantalla se quebró y dejó el cristal empañado de un polvo brillante que olía a flores. Presenté este testimonio al área de psicología militar 3 veces. Las 3 cerraron el expediente alegando confusión postraumática. Sin embargo, cada sobreviviente se quitó el escudo de la compañía de la manga izquierda, como si temiera que algún día aquel uniforme recién lavado apareciera sobre la cama y con él, la invitación definitiva a regresar a los brazos de una mujer demasiado muerta para perdonar. Hoy vivo en un departamento de concreto, lejos de cualquier selva. Aún así, cuando llueve y el viento trae olor a flores húmedas, escucho a lo lejos las carcajadas que el bosque arrastraba entre los árboles. Mantengo mi uniforme impecable, colgado en el armario, por si alguna noche la neblina lo reclama y deja sobre la mesa un puñado de azahares. Entonces sabré que la deuda está saldada y que, al fin, el amor que no debía existir ha cobrado su tributo. He comprendido que ciertas promesas, como ciertos fantasmas, usan nuestro propio uniforme para recordarnos quiénes somos y cuánto podemos perder por ignorar el rugido de la selva. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.